Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a todos los hermanos, a toda la comunidad cristiana en este día. Bendecimos al Señor por su infinita bondad y grande misericordia que ha tenido con nuestras vidas. Y quiero, a través de este medio, agradecer la oportunidad que Dios nos da y me da a mí también de poder compartir una palabra del Señor para todos, para la iglesia, para todos los que tengan necesidades, para todo aquel que entienda que son estos tiempos cuando, como nunca antes, tenemos que escuchar una voz, algo de parte de Dios para saber muchas veces cómo están nuestras vidas, hacia dónde tenemos que orientar nuestros pasos. Así que gracias a Dios por este día, que hacía bastantes días ya que no subía ningún video y quiero para todos los hermanos, los que de alguna u otra manera están pendientes seguramente de lo que uno puede hacer y bendecirles en el nombre del Señor a todos los hermanos. Así que quiero en este día hablar una palabra esta palabra poderosísima que siempre está vigente. Bien dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los pensamientos del hombre, las instituciones humanas van a pasar. El cielo y la tierra, dijo el Señor, va a pasar. Aunque usted no lo crea y hasta pareciera ser que fuera una cuestión de poco creíble, pero si la Biblia lo dice, si Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, eso significa que pasará lo que usted ve. El cielo que está encima de nuestras cabezas, la tierra que nosotros tenemos ahora, como nuestro único hogar, llegará el día, llegará el momento que el Señor transformará todo y hará cosas nuevas, de acuerdo a lo que dice en el libro del profeta Isaías. Cielo y tierra nueva. El primer cielo pasaron, dice, va a ser enrollado como un pergamino. Y la tierra, dice que ahora está, dice, ha sido guardada por la palabra para ser destruido por el fuego. Y el apóstol Pedro dice, sabiendo que estas cosas van a suceder, ¿cómo nosotros nos debemos andar en una santa manera de vivir? Así que la iglesia vive de una manera muy distinta a la que el mundo vive. El mundo vive su día a día buscando oportunidades para salir adelante de mil formas, pero la iglesia solamente tiene que tener el pensamiento, su mente enfocada en lo que Cristo Jesús quiere para nosotros, lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Sé que de acuerdo a lo que está sucediendo en este tiempo es muy difícil tener la mente a veces enfocada en todo lo que significa la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Pero creo que ahora como nunca antes debemos levantar nuestros ojos al cielo para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que Dios tiene para el hombre ha sido lo que desde el principio le ha dado. Desde el principio Dios, aun cuando el primer hombre fue creado en el jardín, solamente le dio un mandamiento. ¿Qué es lo que Dios nos va a dar en este tiempo? Es su palabra. No hay otra cosa, no hay otra solución para el hombre. Sus mandamientos, su palabra. Porque las palabras de Dios son las que nos dan vida. Ellas son espíritu y son vida. Por lo tanto, la Biblia dice, como el Señor mismo se lo dijo al mismo enemigo cuando fue tentado en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que entonces vamos a leer esta palabra en este día para todos los hermanos, para toda la iglesia y para los que no están habituados a ir a la iglesia o los que de alguna manera han estado en sus actividades de su diario vivir, ¿no es cierto? Pero si esta palabra llega a sus vidas, Dios les va a bendecir grandemente. Esta palabra está en Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer brevemente, un mensaje breve solamente, pero esto quiero compartirlo con todos ustedes, la iglesia y todos los hermanos en distintos lugares, a causa de algunas preocupaciones que tengo en mi corazón, de lo que llega por mis oídos y con mis ojos a veces puedo ver también. Así que esta palabra está en Segunda de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17 de Segunda de Reyes, versículo 24. Vamos a leer aquí con la ayuda del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Jabat, de Hamat y de Serbabaim, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió a Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria,
La gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Amén. Hasta allí, en el nombre del Señor. Vamos a hacer una breve oración solamente para que Dios prepare nuestros corazones y nuestro espíritu y nos dé el entendimiento para comprender la palabra del Señor. Querido Señor, te bendecimos, te damos las gracias por tu infinita bondad y tu grande misericordia. Te rogamos, Dios mío, que a través de este medio, Señor mío, Dios del cielo, tú nos bendiga con esta palabra, nos dé la luz y el entendimiento para comprender todo lo que tú quieres que nosotros entendamos. Señor soberano, Dios del cielo, te ruego, Dios mío, que en este tiempo que tú nos permites vivir, que la luz de tu palabra alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor amado, y también bendiga a través de este medio con esta palabra a todos aquellos que escuchen, Señor amado, tu voz, y también bendiga nuestras vidas, Señor. Padre mío, bendice a cada uno de los oyentes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, esta palabra tiene un significado grande y una trascendencia. Toda la palabra de Dios es importante. Algunos textos seguramente, algunos se van a sentir representados, otros quizás no, pero la Biblia dice, hermanos amados, que la Escritura, como dijeron los siervos de Dios, los apóstoles, ella fue inspirada por el Espíritu Santo y los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Toda esta palabra que hay aquí habla de nosotros. Habla de Cristo Jesús, primeramente. En cada página de las Escrituras está escondido el Hijo de Dios. Esa perla de gran precio que está escondida. Pero esa perla no está al alcance de todo el mundo, sino solamente sobre aquellos sobre los que verdaderamente están interesados en tener una comunión y en tener un trato con Dios. Dios no se revela a todos los hombres de manera, aunque la Biblia dice que Él vino al mundo, pero como dijo en el libro de San Juan capítulo 17, dice, yo no te ruego, dice, por el mundo, dice. Lo que te ruego son por estos que han tenido un comienzo conmigo, un caminar con Cristo Jesús. Todos los hombres dicen, todos somos hijos de Dios, pero el Señor mismo aclara en su palabra que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que se han abrazado a Cristo Jesús, aquellos que han aceptado sus mandamientos, aquellos que han confesado sus pecados y se han abrazado a esta fe, a la fe del Señor Jesucristo. El resto, quiero decirle con todo el dolor de mi corazón, Dios no tiene la obligación de darle la luz a aquellos que la aborrecen. El que reconoce verdaderamente, como dice en el libro de Proverbio, el que reconoce su pecado y se aparta, ese alcanzará misericordia. Pero eso es lo que la Biblia dice. Por eso, hermanos amados, hay hombres que a veces tratan de buscar interpretación en las Escrituras. Usted ve en las redes sociales, hay un sinfín de personas que aparentemente tienen ciertas luces para hablar de la Biblia. Pero lo que yo he escuchado generalmente son más bien opiniones personales, antes que conocimiento escritural o discernimiento espiritual. Y Dios no respalda las opiniones personales. Dios lo que respalda es lo que Él dice. Eso es lo que tiene un respaldo. Usted puede tener una opinión de acuerdo a lo que usted cree o piense, pero Dios no tiene que respetar su pensamiento. Lo que Dios va a respaldar siempre, todo lo que está relacionado con lo que Él escribió y con lo que Él dice. Con el resto, Él no lo respalda. Así que aquí hemos leído este pasaje de las Escrituras, un acontecimiento, un hecho que pasó al pueblo de Israel. Y en las Escrituras mismas dice que todo lo que está escrito fue escrito para nosotros, para los que habíamos de alcanzar los fines de los siglos. Toda esta Escritura ha sido escrita para la iglesia, solamente para la iglesia. Y aquí dice la Escritura que el rey de Asiria, como ustedes saben, los reyes, y en el caso de los reyes de Asiria, tenían una costumbre.
Cuando ellos se llevaban cautivo a toda una nación, como fue en el caso del pueblo de Israel, se los llevaron cautivos. El rey de Asiria se llevó a una determinada cantidad de la tribu de Israel, y los de Babilonia se llevaron a los de Judá, a las 2 tribus que quedó de Israel, y las otras 10 tribus se las llevó el rey de Asiria. Y en ese cautiverio, el pueblo de Israel sufrió lo que ya estaba escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 28, sobre las maldiciones, sobre cómo Dios era capaz de castigarlos si ellos verdaderamente no guardaban sus mandamientos. Y esto sucedió. Esto sucedió porque en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, el Señor le habla a Moisés, cuando Moisés ya estaba por irse de este mundo. Le dijo el Señor: escribe un cántico, porque el pueblo que tú sacaste de Egipto, este pueblo, llegarán los días cuando ellos se van a olvidar de mí y se van a abrazar a dioses y se van a olvidar completamente de todas las maravillas que yo hice. Ellos se olvidarán, y escríbelos en un cántico. Y en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, Moisés escribe un cántico para que cuando el pueblo lo cantara después de muchas generaciones se iban a dar cuenta que el Señor ya se los había dicho. Así que aquí es la confirmación de lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya estaba cautivo por medio del rey de Asiria. Pero el rey de Asiria y los reyes de los que llevaban cautivos generalmente tenían una política muy particular. Sacaban los que pertenecían a esa tierra que llevaban cautivos, los llevaban a otros lugares. Y los que llevaban cautivos de otros lugares los traían a esa tierra. Mezclaban las razas y las naciones. ¿Para qué hacían esto? Para que generalmente no hubiera en ellos tanto acuerdo para que haya una rebelión contra su gobierno. Entonces mezclaban los cautivos de Israel junto con otros cautivos de otras naciones. Y cuando el rey de Asiria llevó gente, dice aquí en el capítulo 24, en el capítulo 17, versículo 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Java, de Hamat y de Serbaín, y los puso, dice, en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Los hijos de Israel se los llevó para otro lugar y trajo de otras naciones a ese lugar donde alguna vez estuvieron el pueblo de Israel. Ahora bien, lo que ocurrió allí lo dice la misma Escritura. Dice: aconteció que al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Quiero explicar esto brevemente. Si bien es cierto, el pueblo de Israel se fue cautivo, pero Dios siguió estando, de alguna manera, salvaguardando la tierra. Porque él sabía que el pueblo de Israel tarde o temprano iba a volver a esa tierra. Y la gente que llegó para habitar en esa tierra donde alguna vez estuvo el pueblo de Israel, llegó con sus propias creencias, con sus propios dioses. Llegaron viviendo sus vidas tal cual como las vivían antes, solamente que esclavos de un rey, ¿no es cierto?, que estaba sobre ellos. Pero ellos llegaron con la mentalidad de tener siempre sus dioses en sus mentes y en sus corazones. Eso no cambió en absoluto. El cautiverio era exterior, pero la vida interior, la parte espiritual de ellos, eso no había ningún tipo de cambios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dice la misma Escritura que el Señor envió leones que los mataban. ¿Por qué? La misma Biblia lo dice. Porque no conocen la ley del Dios de aquella tierra, dice. El pueblo de Israel se había ido, pero parece ser que el Señor seguía todavía respetando la posesión de la tierra. Los errores que nosotros podríamos llegar a cometer, eso no saca de lado las promesas de que Dios, como dice la Biblia, que nuestra infidelidad no hace nula su fidelidad. Dios seguía estando en esa tierra y Él seguía salvaguardando esa tierra. Pero resulta que llegó otra gente que no conocía al Dios de esa tierra y al Dios de esa nación que perteneció alguna vez. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo algo que Él ya lo había dicho también. En el libro de Levítico, para que ustedes puedan tener un entendimiento con respecto a lo que pasó aquí, esto el Señor ya lo había hablado antes también. Dice en el libro de Levíticos, en el capítulo
en el capítulo 26, perdón, dándole el Señor una advertencia al pueblo de Israel. En caso de que el pueblo de Israel tomara su propio camino y se olvidara de todas las cosas del Señor. Ustedes me van a decir seguramente, pero ¿qué tiene que ver la gente que no conocía a Dios con respecto al pueblo de Israel? Es que eso tiene una explicación. La ley que tenemos ahora nosotros, la palabra de Dios, es para todos. La conozca usted o no la conozca, la ignore o no la ignore, hay una sola palabra y hay un solo mandamiento. Dios no tiene un mandamiento para cada nación. Dios tiene un solo mandamiento. El hecho que usted desconozca el mandamiento no significa que no se sufra por ello. Por eso algunos dicen que yo ando de acuerdo a mi ley. Pero Dios tiene una sola ley. Es que la paga del pecado es muerte. Y eso no se puede cambiar aunque usted la ignore. Es imposible que no se reciba el pago de ese mandamiento. Y aquí el Señor les habla al pueblo de Israel. Volvimos nuevamente a lo que estábamos leyendo recién, en el capítulo 26. Y le habla al pueblo de Israel. Si anduvieres en oposición, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados, dice. Y el verso 22, y enviaré también contra vosotros bestias, fieras, que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, dice, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueseis recorregidos, sino que anduviese conmigo en oposición, yo también procederé contra vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora, vindicación de pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Pero el versículo 22, que era lo que estábamos leyendo con respecto a las fieras, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más las plagas según vuestros pecados, y enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en números. Esto es lo mismo que, por ejemplo, esta pandemia y todo este tipo de cosas que están pasando a nivel mundial. Esto está para todos. Todos están sufriendo las mismas situaciones. Pero, y aunque todos las sufren de distintas maneras, los hijos de Dios siempre tenemos una esperanza, que es la que el mundo no tiene. Por eso es que en este tiempo yo decía que es un tiempo donde tenemos que levantar nuestros ojos al cielo, porque podemos ver a través de lo que está pasando que es la confirmación de sus mandamientos. Lo que está sucediendo ahora a nivel mundial es la confirmación de lo que Dios ya está escrito en su palabra. Así que a los hijos de Dios nada debería de admirarnos sobre esto. Que vendrían plagas, vendrían un montón de cosas de distintos tipos, terremotos y un montón de cosas que están apareciendo a nivel mundial. Pero esto siempre ha sido así. Y entonces, aquí los leones que llegaron a este lugar era lo que decía en el libro de Levítico capítulo 26, versículo 22. Y enviaré bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos hasta que los reduzcan en número, dice. Y aquí lo que está pasando es la confirmación de lo que ya dijimos al principio con respecto a su mandamiento. Pero esto tiene un significado mucho más profundo todavía. Y quiero compartir con ustedes algo que Dios ha tocado en mi corazón y quiero compartirlo con toda la iglesia. Si bien es cierto, aquí estos leones mataban a todas aquellas personas que ignoraban los mandamientos del Señor. Pero hay algo que está pasando ahora también. Y está pasando generalmente, como yo le dije, es que Dios está interesado en la iglesia. Lo que está pasando, el Señor no le preocupa al mundo. Lo que le está preocupando al Señor, como en el tiempo del pueblo de Israel, siempre está relacionado con su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a la Israel. En este tiempo está hablándole a la iglesia. Porque nosotros somos la descendencia de Abraham. Lo que de manera espiritual, lo que hemos aceptado a Cristo Jesús, esto lo habla el apóstol Pablo, ¿no es cierto? En el libro de Gálatas habla un montón de enseñanzas sobre esto, de que nosotros somos ahora la Israel espiritual, la iglesia de este tiempo. Y aquí pasó algo. Dice que trajeron a uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y le enseñó cómo habían de temer a Jehová. Este sacerdote
que aparentemente fue por consejo del rey de Asiria, el que los había llevado cautivo. A él le dijeron, mira, lo que sucede es que esta gente está siendo muerta por los leones porque esa gente donde tú llevaste cautiva no conocen la ley de Dios. Y le pidieron al rey de Asiria la opinión sobre eso. El rey de Siria, le dijo, ¿por qué no se buscan un sacerdote dentro de los cautivos? Tiene que haber alguien por allí que les enseñe la ley de Dios. Y encontraron a uno. Pero parece ser que ese sacerdote no tuvo excelentes resultados. Porque si leemos la terminación del capítulo 17 del libro de Segunda de Reyes que leíamos, dice que y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero el versículo 21 dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de sus lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaban. Dice, los de Babilonia hicieron a Sucot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Hamat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nisblas y a Tartac, y los de Serbaín quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Serbaín. Verso 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, dice, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley ni los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Es decir, el consejo fue bueno aparentemente, pero hubo un problema aquí. El sacerdote parece ser que no tuvo excelentes resultados con su prédica. Es más, esa nación no cambió en absoluto sus costumbres. Siguieron adorando a sus mismos dioses, siguieron quemando a sus hijos, ofreciéndoselo a los demonios, siguieron en la misma vida, tal cual como si nada, como si ese sacerdote no hubiera tenido ninguna incidencia en su mensaje. Y lo que yo quiero compartir en esta tarde es esto. Lo que el Señor ha puesto en mi corazón es que esto es lo que está pasando en la iglesia igual hoy, en este tiempo. Y si usted me tiene un poquito de paciencia, voy a explicar esto con más detalle. La iglesia, en algunos aspectos, no hay muchos cambios con respecto a algunos mensajeros. ¿Y por qué yo, de alguna manera, mis oraciones, siempre preguntándole a Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el pueblo no cambió? ¿Por qué esta iglesia, esta gente que le llevaron los sacerdotes, después dicen en el versículo 41, dice, termina haciendo en este capítulo 17, dice, así temieron aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Así termina el capítulo. No hubo ni un cambio con respecto al mensajero o a ese sacerdote. Pero el Señor me dijo, ¿por qué no hubo ningún cambio? Porque aquí está pasando algo, aquí pasó algo que lo que está pasando hoy en la iglesia también. Y la respuesta está en el versículo 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y le enseñó cómo habían de temer a Jehová. Levantaron a un sacerdote para que enseñara la ley del Señor, pero estaba tan cautivo como el resto. Cuando yo leí este pasaje, yo buscaba explicación para un lado. Decía, el problema está en el sacerdote, que el que le está predicando está tan cautivo como aquello a quienes le está cambiando, le quiere hacer cambiar la vida. Dice, él también está en las mismas obras, él también está llevando el mensaje, pero él está cautivo también. Y esto el Señor me dio esta palabra para compartir con ustedes. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, para compartir con ustedes. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, dice así, hablando con relación a la iglesia de este tiempo,
Amén. Capítulo 2, versículo 14, porque el capítulo es un poquito largo, pero vamos a abreviar un poco. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad por una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua. Está hablando de los predicadores de este tiempo. Estos son fuentes sin agua. Nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en el error. Les prometen libertad, ahí está el punto. Dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Estos sacerdotes son los que estamos teniendo hoy en este tiempo, que están predicando a la iglesia una buena parte del mensaje y aparentemente es un mensaje creíble. Pero resulta ser de que no hay cambio muchas veces dentro de las iglesias, vidas que no son transformadas. Usted va a decir, pero hay vidas que están siendo bendecidas, hay vidas que están muy bien, pero la bendición material nunca es el reflejo de una vida espiritual perfecta delante de Dios. Si alguno dice que vamos a medir la bendición material por causa del mensaje del Señor, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Usted puede estar muy bien económicamente, pero si su vida no ha cambiado en absoluto, usted está tan condenado como si nunca hubiera escuchado el mensaje del Señor. Y aquí lo que Pedro está diciendo habla sobre los falsos profetas en el capítulo 2 y maestros, que estamos llenos prácticamente a nivel mundial con respecto a las redes sociales. Todos están predicando de una u otra manera. Pero aquí el Señor habla a través del apóstol Pedro, les promete libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos de alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Por qué no hubo cambio en aquella generación? Porque el que le estaba predicando estaba tan esclavo como el resto. Y esto es lo que está sucediendo hoy por hoy en la iglesia. Hombres que lamentablemente debo decir con toda vergüenza y con toda tristeza, la iglesia está siendo conocida en este tiempo, no porque Dios se esté glorificando, porque haya señales o maravillas. Usted me dirá, hermano, en algunos lugares seguramente, pero hay otros lugares que sí se están viendo la obra del Señor. Pero estamos viendo hoy en este tiempo, como nunca antes, yo creo que es el tiempo de apostasía, que habló el apóstol Pablo a Timoteo en los últimos tiempos. Creo que este es un tiempo peligroso, verdaderamente peligroso, porque estamos trabajando como en el tiempo de Elías. 400 a 1 encuentros. Dice el profeta Elías, cuando él predicó el mensaje, habían 400 profetas mentirosos que estaban hablando una cosa contra una verdad del profeta Elías. Estamos en proporción en este tiempo en 400 a 1. Una verdad en contra de 400 mentirosos que están hablando a través de distintos medios. Y es por eso que la iglesia no hay un cambio profundo, no se ve la gloria en su total esplendor, porque lamentablemente el pueblo está escuchando lo que quiere oír o lo que les resulta más cómodo oír. Y aquí levantaron a un sacerdote y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Hay muchos predicadores en este tiempo, muchos sacerdotes también como este hombre que intentó llevar un mensaje del Señor. El problema era que su mensaje no era muy creíble, porque él estaba en cautiverio tal cual como el resto. Y esto es lo que tenemos que hoy ver nosotros en este tiempo, los tipos de maestros que estamos teniendo como en la iglesia, los tipos de enseñadores, los hombres, los pastores, los diáconos, los ancianos, todos los que están llevando este mensaje, aparentemente, si tuviéramos que indagar sobre sus vidas privadas, ¿qué sucedería allí? Aquí en Chile, lamentablemente, debo decirle con todo el dolor de mi corazón, hace un tiempo atrás, algunos meses atrás, tuvimos que enterarnos de manera vergonzosa
lo que pasaba en las iglesias grandes, que las que tienen tremenda cantidad de personas dentro de las iglesias. Unas corporaciones que verdaderamente hasta las autoridades gubernamentales, todos estaban invitados en su momento para escuchar el mensaje, pero ha salido de la luz las cosas más, las barbaridades más grandes de personas que son los enseñadores, sean obispos, sean pastores, sean los cargos que tengan. Yo he tenido que prácticamente avergonzarme en privado al escuchar como hombres que están puestos aparentemente encima de organizaciones, viviendo prácticamente como reyes, como lujos, con una cantidad enorme de riquezas materiales sacadas del mismo pueblo, para que ellos vivan en una total ajenos de la realidad de la que verdaderamente significa vivir una vida cristiana. Escuchando a pastores a través de las entrevistas que le han hecho a la televisión, donde ellos prácticamente dicen que pueden vivir bien porque tienen una cierta cantidad de miembros y entonces eso les da el derecho aparentemente de vivir bien, de tener buenas casas y tener buenos vehículos. Ese no es el Evangelio. Escuchaba vergonzosamente donde decían algunos pastores que en la Biblia no hay votos de pobreza. En la Biblia hay votos de pobreza, que no las conozcan ellos o que se hagan los desentendidos, existen los votos de pobreza. Cuando le fueron a preguntar a Jesucristo, maestro, dice, ¿dónde moras? Él le dijo, las aves tienen nido dijo él, pero dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dígame si eso no es un voto de pobreza. Cuando, en el Segunda de Reyes capítulo 5, cuando Balaam llevó esa cantidad de riqueza encima de esas mulas para que el profeta hiciera un beneficio de sanidad en su cuerpo, que tenía lepra. Fue con sus mulas cargadas, pero el profeta no quiso recibir esa riqueza que él le llevó para recibir un beneficio, porque lo de Dios no tiene precio. Eso es un regalo del cielo. Pero Jesse parece ser que no entendió el mensaje del profeta Eliseo. Él fue a encontrarse con ese varón a decirle que verdaderamente una mentira para quedarse con lo que había llevado este varón, aparentemente para el profeta, y que el profeta lo había rechazado. Y dice en 2 de Reyes capítulo 5, hablando el Señor a través del profeta, en el versículo 26, dice, él entonces le dijo, ¿no estaba también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro y a recibirte? Y mira lo que dice aquí la palabra del Señor, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas. Y viene una palabra de Dios a través del profeta para ellos y dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso blanco como la nieve. Y aquí el profeta le dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas. Y yo les puedo agregar, es tiempo de que tengas una excelente casa, que tengas 2 o 3 vehículos, que vivas bien, que tengas una cuenta holgada en el banco. ¿Es tiempo para ti eso? ¿No es tiempo más bien de eso? Eso no es un bote de pobreza. Y por lo tanto el Señor le da una sentencia a Jesse y le dice una palabra tremenda. Dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti. Esa es la lepra que hoy está funcionando en muchos, aparentemente líderes religiosos. Esa lepra que no se ve, está por dentro. La lepra de la codicia. La lepra de quedarse con ciertas riquezas que Dios no nos da a nosotros la posibilidad de tener una cosa. Y no la necesitamos porque con Cristo somos más que ricos, más que tener todas las riquezas de este mundo. Tenerlo a Él, esa es la gran riqueza. Y en este tiempo estamos viendo cómo esas personas realmente, cuando escuchaba a un obispo, que yo me puedo manejar con cierta cantidad de millones de pesos, dice, pero el resto lo tengo en el banco para en caso de, dice, ¿qué clase de evangelio? ¿De qué Dios está hablando entonces? Y esta es la gente que está dirigiendo a la iglesia. Estos son los leones que se están comiendo a los miembros. Estos son los hombres peligrosos que habló el Señor a través del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, en el libro de 2 Timoteo capítulo 3, que vendrán tiempos peligrosos. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Y esto es lo que está pasando hoy en la iglesia. Estos son los sacerdotes que están predicando. Les hablan de libertad a otros, pero ellos son mismos esclavos de su propia corrupción y de su propia codicia. Y de esto tenemos que tener cuidado en este tiempo. Bien dijo el apóstol Pablo, contento con el sustento y abrigo, nada más, no necesito ninguna cosa más. Tengo un buen saco, una buena chaqueta, estoy sano, tengo un sustento, tengo un trozo de pan en mi mesa, soy feliz con eso.
Pero parece ser que hay otros que no entienden. ¿Cómo es posible que hayan hombres que aparentemente tienen las iglesias y ellos tienen ciertas riquezas que usted se pone en las redes sociales, a través de YouTube, por ejemplo, y pone cuáles son los pastores más ricos, salen con cada riqueza, que eso no es una realidad por la cual nosotros tenemos que regir nuestras vidas. A mí me da vergüenza realmente estos líderes religiosos, y estos son las personas que están de alguna manera enseñando dentro de la iglesia. Pero mire lo que dice en el libro de Oseas capítulo 8, hablando sobre esto. Aquí el Señor le habla a Oseas y le dice: pon tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Dice: pon tu boca como trompeta. Esto es lo que hay que decir. Con esto hay que levantar la voz. Y dice más: a mí clamará Israel, Dios mío hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Ellos escogieron reyes, mas no escogidos por mí, dice. Constituyeron príncipes, mas yo nunca lo supe. A mí nunca me preguntaron si yo estaba de acuerdo con los líderes que ellos quisieron tener. Pero el pueblo así lo quiso. Al pueblo así le gustó. Escuchaba verdaderamente algunos países que tienen los presidentes que lamentablemente algunos hoy van a ser un verdadero dolor de cabeza, algunos líderes que gobiernan algunos países. Pero alguien habló en una oportunidad, en una conversación que teníamos, pero mira, me decía estas palabras: esos líderes que aunque fueron un dolor de cabeza, fueron reelectos por el mismo pueblo, dice, porque el pueblo les gustó a pesar de todo los dolores de cabeza, los vuelven a reelegir. Y en la iglesia tienen el mismo sistema, que aunque sabe que sus líderes, las personas que lo están gobernando, que lo están dirigiendo aparentemente, saben que los van a llevar hasta el mismísimo infierno, siguen estando allí. Porque aquí dijo el Señor a través del profeta Oseas, dice, ellos establecieron reyes, dice, pero a mí nadie me consultó nada. Porque hay una regla por la cual hay que medir a los ministros, y está en el libro de Tito. Vamos a leerlo, por favor. En el libro de Tito, gloria al nombre del Señor. Les ruego un poquitito de paciencia, capítulo 1 del libro de Tito. Por esta causa te dejé en Greta, capítulo 1 de Tito, versículo 5. Por esta causa te dejé en Greta, para que corrigieses lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, sobre eso hay mucha tela para cortar, porque ha salido a la luz un montón de escándalos, de dobles vidas que tienen algunos personajes. 2 esposas, una mujer por allí con hijos tirados por otro lugar. Sobre eso es vergonzoso realmente. Pero aquí dice que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disilusión ni de rebeldía. Ese es un filtro. Cuando eligen a los ministros de la iglesia, ¿por qué no llaman a toda la familia? Para ver si toda la familia está de acuerdo en que ese ministro sea puesto a cargo de esa iglesia. Que traigan a sus hijos, que traigan a su esposa, que traigan a sus nietos, para ver cómo es su vida privada. Porque muchas veces lo que mostramos en la iglesia no es la realidad de lo que tenemos en la vida privada. Y de pronto nos vemos que a través del periodismo secular se meten dentro de la iglesia con cámaras ocultas y ven la otra cara, la que nosotros quizás nos hemos hecho quizás los tontos y no hemos querido ver. Y qué pena y qué lástima da que ver que lo que tiene que hacer la iglesia, que es sondear las vidas privadas de sus ministros, lo hacen muchas veces las personas que no tienen un conocimiento de la palabra de Dios, lo hacen de manera secreta y nos abren los ojos a los mismos hombres de la iglesia y nos enseña que verdaderamente no todo lo que estamos dentro de la iglesia somos tan santas como blancas palomas. Y esto es lo que está sucediendo en este tiempo, queridos hermanos. Creo que se está cumpliendo lo que el apóstol Pablo habló en el libro de los Hechos en el capítulo 20, para ir terminando, porque hay muchas cosas para hablar sobre esto, pero de manera muy breve solamente quiero compartir este pasaje de las Escrituras. Capítulo 20, versículo
27. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pero aquí el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, dice, y de ustedes mismos se van a levantar. Después que yo me vaya, esto va a ser un verdadero desastre. Y esto es lo que está pasando en algunas iglesias. Lobos guiando ovejas. Estas son las bestias que se están comiendo. Estos son los leones que están comiendo los rebaños, que se están quedando con la sustancia de la iglesia. Podía ver cómo, por ejemplo, en las redes sociales y a través de YouTube, por ejemplo, con cámaras ocultas, todo lo que están haciendo con los diezmos, con los dineros de la iglesia. Una vergüenza verdaderamente, una verdadera vergüenza, llevando los diezmos en bolsas de polietileno, escondido a la vista y paciencia de todo el mundo. Digo yo, qué poca sabiduría, qué poco entendimiento. Personas que dirigen a ciertos rebaños. Pero bien dijo Jesús, guía ciegos que conducen a otros ciegos. Por lo tanto, ambos caerán en el hoyo. Y sobre eso no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno va a reprender o va a decirles algunas verdades, hay mucha gente que los defiende. ¿Por qué? Porque la maldad es tan grande y ha llegado a tal grado que prácticamente para poder sondear eso y para poder sacar toda esa contaminación, hay que hacer como hizo Dios con el pueblo de Israel, mandarlos a todos al cautiverio. Bien dijo el Señor a través del profeta Ezequiel, dice, todos me son como hierro, plata y estaño, dice, pero a todos los voy a meter al horno, dice. Y creo que se vienen tiempos muy difíciles donde toda la iglesia verdaderamente tiene que ser purgada. Lo verdadero seguirá siendo verdadero, pero también se dejará ver lo peor de lo peor que hay dentro de las mismas iglesias ocultas, bajo ciertas apariencias de piedad. Por eso no nos vamos a sorprender los que verdaderamente tratamos de aferrarnos con todo nuestro corazón al Señor, de que cuando vengan los tiempos difíciles, lo que es verdadero no va a cambiar. El diamante, aunque lo pongan al fuego, va a seguir siendo diamante. Pero lo que está convertido en estaño, lo que es hojarasca y lo que es heno, eso se perderá. Y aunque lo diga con todo el dolor de mi corazón, van a haber muchas vidas que seguramente van a sufrir, muchas pérdidas. Pero lo de Dios tiene que ser preservado y guardado hasta el fin. Por eso la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. ¿Al fin de qué? De todos los procesos que vamos a ir pasando con el correr de los días y correr de los meses y quizás de los años. Se acercan los momentos más difíciles. Y puedo decirlo con toda certeza, que los días más oscuros, los días mejores no van a venir, dijo el apóstol. Vendrán días peores. Si alguien tiene la esperanza de que esto va a mejorar, esto se irá poniendo peor cada día. Pero la oveja seguirá siendo oveja. Y el lobo no tenga nadie la esperanza de que se va a convertir en alguna vez en oveja. No va a suceder eso. La que es bestia, la esencia de la bestia no va a cambiar en absoluto. Va a seguir siendo lobo por más que lo disfracen de oveja. Así que, hermanos amados, que el Señor les bendiga grandemente y el consejo es el verso 31 que dijo el apóstol Pablo. Por tanto, velad. Acordado que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cuál es la solución para la iglesia verdadera? Velad, orad por todo lo que está dentro del rebaño, por la iglesia. Esto fue lo que el Señor le dijo cuando se acercaban los momentos más críticos, cuando Él tenía que ser entregado en manos de los que habrían de llevarlo a la cruz. Le pidió ayuda a los discípulos diciendo, velad para que no caigáis en tentación. Dice, velad, oren, busquen a Dios, porque se acercan los momentos, así como el Señor dio este consejo en el momento que se avecinaba para su vida. La iglesia se están acercando los días también donde va a tener que verdaderamente usted dar testimonio de su fe. Si usted es un verdadero siervo de Dios, usted va a permanecer en medio de las pruebas, las dificultades, a través del fuego de la aflicción, usted va a permanecer. Pero también se va a dejar ver lo otro, lo que quizás se va a levantar, lo cual usted estuvo muchas veces, mucho tiempo, muchos años habituado a andar con ciertas personas, se va a dejar ver lo peor de ellos. Nos guste o no nos guste, pero ese es el plan del Señor. Meternos a todos en el horno,
porque eso es lo que merecemos verdaderamente, que vayamos todos al horno a ser probados y afligidos. Hay partes de la iglesia que creen que no tienen que ser afligidos. La Biblia dice que es necesario que vengan tribulaciones, que vengan pruebas. Esto no se puede evitar, porque la única forma que Dios tiene para probar a los verdaderos es metiéndolos en el horno. No hay otra forma. Así que estas son las palabras que puedo compartir esta tarde de manera muy breve. Tenía otras cosas más para compartir, pero con todo mi corazón puedo decirle que vienen días peores. Y lo que esté cojo, que afirme sus pasos en el camino del Señor. Lo que está fuera del camino, que arregle su vida con el Señor, porque creo que los peores días van a venir sobre la iglesia también. Así que Dios les bendiga grandemente. Mi oración a Dios es que usted se guarde de esos lobos rapaces que están en algunas congregaciones. Denúncielos. Mírelo a los ojos y dígale sus verdades. No oculte a esos mentirosos. Aunque estén en la misma mesa, aunque muchas veces estén comiendo juntos, pero a la hora de decir las verdades, usted tiene que decirlas. Aunque no le guste a quien no le guste, sea obispo, sea pastor, sea los llamados apóstoles en este tiempo, hay que decirle sus verdades. El Señor se lo dijo a Pedro, y eso que Pedro andaba en un tiempo caminando con él. Quítate delante de mí, Satanás, dices. Y creo que hay muchas personas que también hay que hablarle de esa manera, porque son verdaderas piedras de tropiezo para la iglesia en este tiempo. Así que el Señor les bendiga grandemente, y solamente les bendigo en el nombre del Señor. Con el correr de los días, vamos a ir subiendo algunos videos, podría hacer algunos estudios, pero de acuerdo a lo que Dios ponga en mi corazón, voy a irlo compartiendo con ustedes. Pero este es el nombre del mensaje: leones comiendo ignorantes. Por eso hay que leer la Escritura. Este es un tiempo donde tenemos que volvernos al Dios de la Biblia. Si ha de venir un avivamiento, será a través de este bendito libros. Si no, no vendrá un avivamiento solamente porque un apóstol te lo diga o porque un pastor te lo diga. Va a venir un avivamiento si usted se vuelve su vida a esta palabra. Si usted se sumerge en esta Escritura, en estas palabras de vida, va a venir un avivamiento para su vida. Pero si usted no hace caso omiso a esta palabra, no espera avivamiento. Porque la única forma que han venido los avivamientos a través de, como en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Edra, fue poniendo en alto el libro de la ley, como en el tiempo de Josías. Hay muchas iglesias que tienen el libro de los libros, pero están escondidos en el templo. No se estudia la Biblia, no se estudia en profundidad toda la riqueza de este bendito libro. Pero están esperando avivamiento. Si ha de venir un avivamiento, insisto en este punto, si ha de venir un avivamiento, será por volvernos al Dios de la Biblia. De otra manera, no hay. Bien dijo Jesús en el San Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí tenéis vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero en el verso 40 dice, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por lo tanto, hay que volvernos a este libro precioso. Esto es toda nuestra vida y toda nuestra riqueza. No espere riquezas económicas, no espere tener una cantidad de vehículos, casa y vivir lujosamente, porque esa no es la verdadera vida del cristiano. Tenemos que vivir como nuestros padres, errantes, ajenos a esta tierra y de todas sus riquezas y de todos los afanes de esta tierra. Entonces podemos tener una esperanza de irnos con el Señor. Pero que Dios nos ayude y nos dé la fuerza para entender cómo funciona el verdadero evangelio del Señor. Si Cristo Jesús no tenía morada fija, nosotros no sé por qué tenemos que aferrarnos con tantas riquezas de este mundo, cuando bien dijo Job, desnudo salí dentro de mi madre y desnudo volveré allá. Así que el Señor les bendiga grandemente y que el Señor les dé su bendita paz. Amén. Que Dios les bendiga.